Bienvenidos al primer programa para Esperanza Viva. Estamos aquí en Malasia. Acabamos de terminar nuestra primera noche juntos. Hemos pasado muy bien y estamos deseosos de ver lo que nos depara el resto de la semana. Mi nombre es Clayton Fergie. Estoy aquí con Janet Morgan, nuestra directora internacional. Janet, explícanos por qué estamos aquí, tanto en Malasia y la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. Bueno, este evento en Malasia es uno de la segunda fase de 3. Muchos de ustedes estuvieron en la primera fase, la fase de la comunidad de escucha. Toda esa información la hemos juntado, la vamos a estar compartiendo esta semana. Y todas las tardes vamos a estar discutiendo y comentando sobre estos temas, viendo el futuro de los ministerios de la Unión Bíblica, del liderazgo de la Unión Bíblica y de la Unión Bíblica como organización, las comunicaciones, las oraciones y las formas de estructurarnos. Vamos a estar haciendo eso durante la semana y quisiéramos que nos acompañen. Los que han estado involucrados desde el comienzo, quisiéramos que continúen con nosotros mientras discutimos estos temas. Quisiéramos que ustedes estén con nosotros compartiendo sus ideas, discutiendo los temas, pensándolos mientras escuchan a los oradores y viendo el efecto que tiene sobre la Unión Bíblica. Vamos a tomar la información en esta segunda fase, analizando las prioridades a lo largo de los próximos años, ya en vísperas a los 150 años de la Unión Bíblica. Muy interesante. Vamos a comentar entonces el programa. Empieza con una reflexión bíblica. El día de hoy Joe Capollo estará liderándonos. Eso está estructurada de tal manera de que Joe hará algunos comentarios, luego tendremos un pasaje para poder leer. Usted puede poner en pausa el audio de la computadora. También estaremos conociendo a la oradora principal. Después de eso, estaremos discutiendo los temas principales y usted también tendrá oportunidad de pensar en ellos y discutirlos en casa, respondiendo también a través de las redes sociales. Vamos a tomar sus pensamientos con bastante seriedad y complementarlos con las ideas que compartimos aquí en Malasia, y así juntarnos alrededor de todo el mundo en este esfuerzo. Estos 3 días tienen una estructura. El primer día vamos a tratar con el tema de un mundo cambiante. El segundo día, la misión de Dios en el mundo, para poder entenderlo mejor. Y en el tercer día, el rol de la Unión Bíblica dentro de la misión de Dios en este mundo en cambio. Esos son los 3 temas para estos 3 días que estaremos analizando y compartiendo durante estos días. Esperemos que lo disfruten al igual que nosotros. Janet, ¿hay algo que quisieras añadir antes de conocerlo a Joe? Sí, me gustaría agradecerles por el compromiso que tienen con este proyecto, por sus oraciones y por supuesto por las contribuciones que harán. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a conocer a Joe, nuestro orador de esta mañana. Hola. Todos los días tendremos una reflexión bíblica. Ustedes también a través del mundo podrán acompañarnos, y nuestro primer expositor es el señor Joe Capollo. Él es de Zambia, aunque no creo que vives ahí. No, soy un pastor en la parte norte de Londres, una iglesia bautista. Bueno, Joe nos va a estar explicando durante un par de días. Joe, ¿podrías explicarnos cuáles son los pasajes que estarás compartiendo con nosotros? En la primera sesión estaremos viendo las amenazas que tuvo Moisés cuando Dios lo llamó a rescatar al pueblo de Dios. Él tenía miedo porque
Las amenazas involucraban varias cosas: el peligro del mismo faraón, la intransigencia con la idea de un Dios y la ignorancia de quién era. Vamos a estar viendo y analizando lo que significaba el nombre de Dios para Moisés y cómo su nombre lo inspiró, lo que tenía que hacer él para poder entrar en Egipto y ser obediente a Dios. Esto nos lleva a la esperanza viva, que es el tema de esta conferencia. Esta esperanza fue posible gracias al nombre de Dios. 1000 años después, Isaías tuvo un problema que no era muy distinto a este. Nehemías, Isaías y Daniel y tal vez estaban muy preocupados porque parecía que todas las promesas de Dios, las cosas que Dios había prometido, venían terminándose, porque el pueblo de Israel estaba amenazada de llegar a un final. Y los hombres de Dios llamaron a Dios. Y en Isaías 63, el pasaje que veremos el miércoles, en Isaías 63 vemos que Dios llega triunfante después de haber superado a los enemigos de Israel. Y no solo eso, sino que el profeta reitera las formas en las cuales Dios ha actuado en el pasado, incluido el Éxodo, y conforma una lista de las formas en las cuales Dios ha sido bueno con ellos. Una vez que conforma esa lista, entonces él la puede leer y puede ver el futuro con confianza, un futuro en el cual Dios podría actuar. Habría un cambio y Dios haría cosas fantásticas. Estos son los dos pasajes que estaremos viendo. Nos demuestran situaciones imposibles. Nosotros vivimos en un mundo donde hay dificultades verdaderas y grandes. Muchos de nosotros, a través de nuestro trabajo en la Unión Bíblica, estamos frente a situaciones que amenazan nuestras propias vidas. Tenemos una esperanza viva en el nombre de Dios y en lo que Él ha decidido hacer en este mundo. Bueno, yo hoy, como el primer día, ¿cuál sería el pasaje que quisieras que la gente vea primero? Bueno, el pasaje es Éxodo capítulo 3, los primeros 14 versículos. Bueno, si usted quisiera dar pausa al video en este momento y revisar Éxodo 13, 1 al 14, estaremos de regreso con ustedes en unos momentos. Bueno, ha leído el pasaje. Comparte con nosotros algunos comentarios sobre lo que puede estar viendo la gente en este pasaje. Usted verá que el nombre de Dios es significante, es importante. La forma en la cual Dios escoge definirse, no en términos estáticos como creador del cielo y la tierra, sino en esta forma que parece indicar que soy la fuente de toda posibilidad viviente. El nombre es muy importante. Entonces usted deberá explorar lo que significa eso. A usted lo que le significa en su situación. En el pasaje también encontrará que Moisés reitera este episodio como lo hace en el cuarto capítulo de Deuteronomio, que de alguna manera él pide que se haga una especie de encuesta, y dentro de este contexto la pregunta que reitera es: ¿quién es este Dios y por qué debemos confiar en Él? Y la pregunta parece ser siempre la misma:
porque solamente Él es Dios. Pueden haber muchos dioses, pero Él es incomparable, no tiene colegas. ¿Y porque se trata de este Dios, podemos confiar en Él? Podemos confiar frente a esas vallas y esas amenazas que nos tocan vivir. Esas son las áreas que deben ver. Cómo el nombre de Dios nos ayuda a sobreponernos a los problemas que nos tocan vivir. Gracias, Joe. Ese es el primer día. Mañana volveremos a conversar un poquito más, después de haberlos dado una oportunidad a reflexionar sobre este pasaje, y estaremos viéndonos prontamente. Por el momento, aquí hay algunas preguntas en la pantalla para que las puedan discutir y conversar. La señora Melbourne Maguey estará próximamente como nuestra oradora principal el día de hoy. Gracias, Joe. Tengo que decir que es un enorme privilegio estar con una organización de casi 150 años de edad. Nunca he tenido una conexión oficial con la Unión Bíblica, pero al mirar atrás veo que siempre ha sido un entorno constante para mí, como una nueva cristiana creyente. Fui introducida a las notas diarias y mis mentores me enseñaron que la única manera de conocer al Señor diariamente a través de sus palabras con la Unión Bíblica. Entonces, al mirar atrás, estoy muy agradecido por la manera de formarme el Señor, sobre todo en mis primeros años. Ahora, para entrar en este tema, pensando en el ministerio, este gran ministerio, y cómo ha de ser en el futuro, vamos a hacer otra oración al Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre, oramos para que tu palabra una vez más nos renueve en este día y que esté con nosotros la presencia dulce de nuestro Señor Jesús en el poder de tu Espíritu Santo. Oramos esto en el nombre de Jesús. En los años 60, Marshall McLuhan, el escritor, dijo que las cosas se van cada vez más obsoletas. Lo que quería decir que si no es posible mejorar las cosas, entonces se vuelven obsoletos. Tiene un impedimento visual, entonces no ve bien las diapositivas. McLuhan dijo que vivimos ahora en una aldea global, y mi pregunta es que con Facebook y Twitter hemos vuelto a los chismes, a los cotilleos del pueblo, el pozo del pueblo y los bombos o tambores tribales. Lo que denominamos globalización es tal vez simplemente la extensión global de aquellos que tienen el poder para proyectar sus imágenes y mercancías más allá de sus fronteras. Ya estamos mucho más interdependientes e conectados que nunca. Y los acontecimientos lejanos, incluso la gente extranjera, son traídos a nuestra atención, a nuestras puertas.
Y dos fuerzas principales han causado esta integración global: el alcance mundial del mercado y la extensión universal de las tecnologías, de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo, estas mismas fuerzas también han sido instrumentales en la desintegración y fragmentación de estados frágiles, como los países antiguos de los Balcanes y ahora en la primavera árabe en Oriente Medio. Es evidente que mientras estamos viendo la integración de las economías del mercado sin precedentes, somos testigos también de las presiones sobre los estados-naciones hacia la etnificación y la fragmentación, la reafirmación de las culturas indígenas y la ilusión del Estado-nación. ¿Qué tiene que ver esto de llevar a Cristo al mundo como una esperanza viva? Permitidme, pues, esbozar algunas de las características principales de nuestro paisaje social hoy y los retos que representan que nosotros como Iglesia global, o sea, el desafío del mundo como vecino, el desafío del multiculturalismo, las exigencias del mercado global junto con la inestabilidad de los estados frágiles han provocado migraciones masivas, apretando y agrupando múltiples grupos étnicos dentro de los estados. Sin embargo, la proximidad no fomenta necesariamente la empatía cultural. Podría endurecer los estereotipos, causar prejuicios más profundos y engendrar hostilidad. Un escritor, Daniel Katz, ha dicho que mientras que han desaparecido las barreras físicas de la comunicación, los obstáculos psicológicos permanecen. Y otro escritor, Ramachandra, escribiendo sobre los mitos globales, ha comentado que la ironía de los actuales cambios tecnológicos y económicos es que, a pesar de tratar de vendernos constantemente la idea de la globalización y la aldea global, en realidad las fronteras nacionales de los países ricos han sido vigorosamente reafirmadas y fortificadas para impedir la entrada de refugiados e inmigrantes indeseables. Alguien ha dicho que es el fenómeno de la desnacionalización de las economías y la renacionalización simultánea de la política. En lugar de diversidad, aumenta la presión de legislar para la conformidad cultural. En lugar de la hospitalidad, crece el temor por la seguridad nacional en los centros urbanos de todo el mundo. Y eso ha sido definido por la cumbre de la ONU para el Desarrollo en el 95. Nos enfrentamos con el problema de la integración social. Y este problema de las etnicidades múltiples. Ahora, ¿qué pasa que en un contexto eclesial? ¿Qué significa estar juntos y seguir siendo judío o gentil, o británico, o filipino o malasio? ¿Cómo podemos acercarnos a esta crisis de la migración, la seguridad, tanto para extranjeros como para los países anfitriones? Tenemos mundos desiguales y el desafío de la paridad. Las sociedades son cada día más organizadas, pero no por el Estado, sino por el mercado.
Es una paradoja de la interdependencia económica, juntamente con las disparidades aumentadas en riqueza dentro y entre las naciones. The paradox of economic interdependence, alongside the disparities in wealth within and among nations, has meant that some shall be left behind. Eso quiere decir que algunos estados se dejan atrás. That will live all of us. So far, it has mostly inactivated. Hasta ahora eso ha inaugurado una era de una enorme disparidad sin precedentes en cuanto a la riqueza y la oportunidad dentro y entre las naciones. Alguien ha dicho en Estados Unidos que una marea creciente levanta todas las naves. Pero si tú estás en un yate y yo en un bote, sigue habiendo un problema y eso ni siquiera toma en cuenta a los que están en el agua. Este surgimiento de una clase media global a la par de un incremento en las clases marginadas. Toda esta inquietud en Wall Street es un signo de esta falta de paridad, unos mecanismos del mercado imperfectos son mejores que los gobiernos imperfectos en cuanto a la creación de riqueza. Pero no podemos dejar el destino en manos del mercado. Entonces, un mundo mediado por la tecnología, o sea, el desafío de la comunidad auténtica. Un ambiente secundario en el que la tecnología es el medio o las sombras. Somos moldeados, formados cada vez menos por nuestra historia primitiva, sino más bien por las imágenes y las percepciones de los medios de comunicación globales. Los medios ahora son los nuevos árbitros o guardianes del espacio público, que antes era el papel más bien del Estado, de la Iglesia incluso. Como este político de Japón. Los estudios sobre los medios de comunicación nos dicen que el medio es el mensaje. Que las nuevas tecnologías tienden a moldear la percepción y definir nuevas formas de organización social. Podríamos denominarlo el determinismo tecnológico. Un nuevo medio puede cambiar las jerarquías en el orden social. Harold Innis ha dicho que la alfabetización puede trasladar el poder, por ejemplo, de los ancianos del pueblo a una élite alfabetizada. Las nuevas herramientas tienen un impacto sobre los sistemas. Por ejemplo, la introducción de las tuberías, por ejemplo, en un pueblo. Entonces empezaron a quejarse por toda
El pozo era el centro nuclear del pueblo, el lugar de reunión, el punto de encuentro, el lugar de los chismes, de los cotilleos. Y todo esto desapareció simplemente con el agua a través de tuberías. También el invento del coche Ford y el sistema de carreteras en Estados Unidos y en vez del sistema de ferrocarriles como en Europa, entonces empezó a crecer este sistema de carreteras. Y también la píldora anticonceptiva, y eso ha introducido un enorme cambio en los hábitos sexuales. Los medios moldean, forman, cambian la percepción y la orientación cognitiva, la forma de pensar. La página impresa pues nos forzó a pensar de manera lineal, secuencial, mientras que los medios electrónicos pues fomentan una manera simultánea, la simultaneidad, no lineal. Por eso entre los jóvenes son capaces de hacer múltiples tareas a la vez. Al decir esto, debemos entender que la tecnología no necesariamente nivela las culturas, ponerlos todos al mismo nivel. Las culturas se apropian de la tecnología conforme a su contexto. Hombres y mujeres pueden escribir, pero en esta tribu, por ejemplo, Ananú, las escrituras no fueron utilizadas para la comunicación, sino más bien para entre amantes, para el cortejo. En la cultura filipina, el teléfono celular es un medio no simplemente para mandar mensajes o la comunicación, sino de sentirse conectados. En tiempos de la Revolución Popular de Filipinas, la radio Veritas sirvió como una especie de pregonero, vigilante, animadora y también como lugar de encuentro. Se pensaba una vez que eso con la globalización sería nivelando el mundo. Pero el ejemplo de Japón y de otros países ha desmentido este pensamiento. Ahora la gente habla de muchas formas de globalización, múltiples globalización. La globalización no es un tráfico de un solo sentido. Hay, por ejemplo, el ejemplo de Bollywood, que las telenovelas de Corea, resurgimiento también de la antigua ruta de la seda en el ciberespacio. Estamos viendo cambios en nuestros hábitos alimentarios, pero la llegada de McDonald's ha significado no solo la difusión de la comida rápida como estilo de vida, sino también la reinvención y el adorno de comida tradicional, autóctona como sushi o dim sum, y a nuestra versión antigua, la comida rápida,
Turuturu en Filipinas. Es un poco como en la antigüedad, en la época de la restauración Meiji en Japón. Se apropió de la tecnología alemana y construyó su propia versión de la industrialización, basada en su antigua tradición metalúrgica y cultural. Pues otro escritor, Bauman, ha hablado de la modernidad líquida, que vamos desde la solidez a la modernidad líquida, definida como la vida vivida en condiciones de incertidumbre. Ahora, según él, estamos más capaces de vivir y jugar en el mundo de la cibernética, el cibermundo. Ahora tenemos industrias de la conciencia. Los múltiples modernidades. Yo quiero sugerir que no vivimos en un mundo postmoderno. Eso quizás se aplica al occidente, pero más bien un mundo pluralizado. La idea de que vivimos en un mundo postmoderno es de nuevo parte de la terrible tendencia a universalizar la experiencia de modernización de Occidente en una metanarrativa. Es una idea basada en la premisa de que el desarrollo de las naciones sigue un patrón unilineal. Y la situación más precisa, me parece a mí, es que mientras hay ciertamente una difusión masiva del hardware de la modernización, los aspectos del software relacionados con ello no tienen la misma transportabilidad. En muchos países, lo premoderno, lo moderno y lo postmoderno se combinan en un pastiche de incongruencias culturales dentro de un solo tiempo y espacio. Por ejemplo, los coches en mi país de Filipinas, los coches de marca Ferrari juntamente con el triciclo, el ordenador, computadora con el abaco, o vídeos de Jet Li y Matrix, etcétera, etcétera. Y todo eso también con el cotilleo, el chisme alrededor del pozo de la aldea. Y todo esto juntos y mezclados. Todos esos elementos normalmente aislados se mezclan. Entonces resulta engañoso llamar a esto una especie de hibridación de las culturas, porque las estructuras indígenas permanecen intactas y no son más que sumergidas bajo un fino barniz de modernización. Entonces yo quiero distinguir entre lo que son las estructuras superficiales y las estructuras profundas. Las estructuras superficiales de una cultura determinada pueden cambiar fácilmente en el transcurso del tiempo, a causa de la interacción con otras culturas más dominantes. Pero las estructuras profundas, aquellos asuntos que tienen que ver con los valores, la perspectiva del mundo, la orientación religiosa, estas cosas muy raras veces cambian. Y si lo hacen, suelen tomar mucho más tiempo en hacerlo. Por ejemplo, una cultura juvenil global cuyos artefactos tienen el mismo aspecto, por ejemplo, vaqueros, peinados, música pop, iPads, etc. Pero si rascas por debajo de la superficie, verás que hay un mundo de diferencia entre los jóvenes filipinos que caminan kilómetros para ir en peregrinación a una estatua de la Virgen María, que se dice que es milagrosa, o los adolescentes japoneses que se suicidan colectivamente, o los jóvenes también alienados en Estados Unidos que
son capaces algunos de matar a sus propios compañeros de clase con armas. En Asia tenemos a primera vista una clase media global que muestra los patrones de consumo similares a los de las élites profesionales en cualquier parte del mundo. Pero justo debajo de la apariencia de modernidad son almas casadas con espíritus familiares o mantenidas en la esclavitud por la casta, el deber al clan, de la familia, las relaciones patriarcales, como Feng Shui, y otros códigos y rituales similares que se elaboran para buscar la ayuda de la naturaleza y las bendiciones de los ancestros para la salud, la felicidad y la protección contra cualquier daño. Entonces, si rascamos este barniz, vemos, estamos otra vez con los vampiros, con el paganismo, por ejemplo, en esas fechas de Halloween. Entonces, frente a ambientes saturados con las nuevas tecnologías, la gente anhela lo personal. Una manera de salir de esta máquina estéril y silenciosa en la que las personas modernas viven. Sociedades donde las relaciones se han vuelto meramente funcionales y hasta la fe se ha reducido a lo instrumental, a una especie de terapia. Hacer que la gente con problemas o con estrés se sienta sana y feliz. Tengo mucho interés en esta investigación de la Unión Bíblica. Que la gente joven, por ejemplo, tiene esperanza cuando tienen buenas relaciones o tienen un hogar, y que la naturaleza también, el entorno es importante. Por desgracia, estamos viendo también el colapso de la única institución que debe servir como un entorno seguro para el crecimiento de las personas, la familia. La mitad de los matrimonios en Estados Unidos ahora terminan en divorcio y hay gran cantidad de experimentación sobre formas alternativas, arreglos de convivencia, parejas de hecho, compañeros domésticos, tanto para gays como para heterosexuales. Últimamente en Brasil, por ejemplo, las uniones civiles para relaciones comunitarias. Y en Filipinas, el 70% de las familias de nuestros trabajadores que han ido al extranjero para buscar empleo, donde uno o ambos padres están ausentes en el desierto árabe o trabajando como esclavos en el servicio doméstico en Singapur. Estamos viendo una generación que es inteligente, espabilada tecnológicamente, pero emocionalmente herida, psicológicamente mal preparada para la responsabilidad adulta. Hay una profunda necesidad de vínculos afectivos duraderos y del calor de la comunidad. Una necesidad que se observa en las pandillas callejeras que van en manada o entre los usuarios de Facebook, por ejemplo, que tratan este medio principalmente como una salida social. Vamos a hablar brevemente sobre la desecularización del mundo, el desafío de la espiritualidad. El sociólogo Peter Berger ha escrito un libro sobre el resurgimiento de religiones mundiales. El mundo mayoritario no es ni post-cristiano ni post-secular, sino que vuelve a sus identidades primordiales, que en el fondo están enraizadas en la religión. Por ejemplo, en una reciente encuesta de Gallup, los asiáticos y
los africanos registraron las calificaciones más altas cuando se les preguntó acerca de la importancia de la religión en sus vidas. El 99% de la población de Bangladesh ven la religión como parte de su vida diaria, seguido de Pakistán, Afganistán, Djibouti, Sierra Leona y Senegal. Hace muchos años el autor Stephen Neal dijo: nunca ha habido una gran religión que no encontró su expresión en una gran cultura, y nunca ha habido una gran cultura que no tiene profundas raíces en una gran religión. El surgimiento de religiones fundamentalistas es quizás mejor entendido como una reacción a los excesos y decadencia percibida del liberalismo secular occidental. Y los fundamentalistas militantes que se mueven en el espacio político tienen en parte una función de defender ese sentido reavivado de una identidad arraigada en la religión. La gente está redescubriendo su religión como fuente de sentido y de identidad, incluyendo, pienso yo, la gente de Occidente, que a pesar de su secularismo, tienen nostalgia, una cierta nostalgia de la vieja cristiandad, y se siente asediada por militantes religiosos y minorías culturales, ahora poblando sus centros globales. Cultural minorities are crowding their global centers. Our church. Y ahora que de la Iglesia con este desafío. En el mundo de hoy tan cargado de lo sensorial, la Iglesia está llamada a dar testimonio de Jesús como palabra y también como imagen. Lo invisible que se ha hecho visible, lo que hemos visto, lo que contemplamos y tocar en nuestras manos, según Juan. En el mundo de hoy tan diverso y saturado de imágenes, tenemos que recuperar la concreción visual y simbólica del pensamiento hebreo, como por ejemplo el Apocalipsis de Juan. Es una lástima que desde la Reforma se ha producido una división entre palabra e imagen, entre altar y púlpito. Es hora de juntar las dos cosas. La gente tiene que oír, así como ver para creer. El Evangelio es a la vez palabra y señal, que habla la verdad a nosotros y también nos muestra cómo es el nuevo mundo. Toda la Iglesia es como un signo, como señal. Al representar la palabra visualmente, la Iglesia es la comunidad principal por la cual se le da una forma concreta a un nuevo imaginario social. Es el contexto social y espiritual en el que se manifiesta de manera visible el poder salvífico de Dios. Hay que tener en cuenta el poder del contexto, de la comunicación no verbal. Se llaman así los mensajes de segundo orden. Hay un sentido que es imposible dejar de comunicarnos. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, comunica algún mensaje, incluso cuando no hay palabras como tal. En un mundo que lucha por ser multicultural, la Iglesia está llamada a presentarse como una señal de lo que significa ser una comunidad verdaderamente global. En un mundo en busca de la auténtica espiritualidad, estamos llamados a presentarnos como signo del reino, portadores de un nuevo mundo de justicia y rectitud que ha llegado, que llega y llegará
a su fruición final, cuando el Rey, el centro de todo poder espiritual, venga otra vez. Muchas gracias. We will not try to have questions together. No vamos a intentar hay preguntas para la discusión durante 20 minutos alrededor de vuestras mesas, y después de este tiempo vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación. Ahí están las preguntas proyectadas. We will have a little bit of modification for today. I will speak Vamos a modificar un poco el plan part of this presentation, para hoy. and then La segunda parte de esta a bit of a discussion sesión. until, if I may ask you to maybe spend about 10 minutes of your coffee time. Y voy a pedir que Conversations or coffee. Because I que unos 10 minutos de vuestro tiempo de café podría need también dedicarse para some of you terminar esta sesión de hoy, of this presentation. y sobre todo en esta segunda parte. Now, what does it mean Entonces, ¿qué significa? to engage a changing world? Interactuar o conectar con el mundo cambiante. En una encuesta católica sobre la lectura de la Biblia en Estados Unidos y otros 8 países europeos, la mayoría de los encuestados, sobre todo en Estados Unidos, decía tener en casa una Biblia, pero pocas veces la leían. Más de la mitad, del 56% en Estados Unidos, y una gran mayoría en Alemania, el 70%, dijo que no es un libro fácil de leer. Un profesor de sociología en Roma dijo que la gente describe la Biblia como difícil, un libro difícil, independientemente de si la lee o no. En una encuesta recientemente de 2.900 protestantes que asisten a la iglesia, esto según Christianity Today del año 2011, solo el 19% lee su Biblia todos los días. Y más de un tercio dijo que tenía dificultades en obedecer a Dios cuando esto era costoso, a pesar de indicar el 90% que quería agradar y honrar a Dios. Lo que esto nos dice es que hay un residuo de reverencia por la Biblia, incluso en las culturas secularizadas, pero en su mayor parte se ve como un libro imponente o un libro irrelevante para la vida cotidiana, como lo demuestra también el hallazgo de que el 31% de los jóvenes occidentales con edades comprendidas entre 13 y 15 años que piensan que la Biblia está desfasada. Ahora vamos a considerar esto con una lectura un poco original de la historia de Génesis, de Adán y Eva. Es un videoclip de aproximadamente 1 minuto. Maybe well, we will leave the technical glitch. Es un problema técnico. This is the trouble with technology. We never know. Es el problema de la tecnología, nunca sabes a dónde si va a funcionar. Now, what I just want to say on this video clip is that Solo quería decir de este videoclip cultures that have been Christianized, maybe que full stories, las culturas han sido cristianizadas. is on the backdrop of
Las narrativas, los símbolos cristianos pueden formar parte del trasfondo de las culturas con tradiciones cristianas, pero los significados cambian y vuelven a ser ser reinventados por cada generación. Falta de coherencia se puede explicar por dos factores. La falta de ajuste entre el estilo cognitivo de gran parte de nuestra comunicación con respecto a la Biblia y el modo de aprendizaje que predomina hoy. Y en segundo lugar, la falta de resonancia cultural entre los mensajes que transmitimos y la situación real de la gente. Parece que hay una distancia entre tanto cognitivo como cultural que debemos tratar. Podemos decir que el protestantismo está fuera de onda, fuera de sincronización. Es importante comprender que el protestantismo está ligado fundamentalmente al texto, casado con la cultura de la alfabetización, con su linealidad abstracta, proposicional, secuencial, en fin, tiende predominantemente al hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que los jóvenes de las sociedades prealfabetizadas y orales, y también los de las sociedades post-alfabetizadas, las sociedades electrónicas, suelen usar más en términos cognitivos el lado derecho del cerebro. Piensan en conjuntos concretos y tienen una percepción simbólica y simultánea de secuencias de imágenes no lineales. Hay que volver, pienso yo, a las narrativas, a las obras imaginativas, a las formas de contar historias que tienen una gran riqueza visual y simbólica, como por ejemplo las parábolas de Jesús. Ha habido un crecimiento dramático del uso de Internet en el mundo de los 2 tercios. Un incremento de 2.988% en África, de 2.244% en Oriente Medio, de 1.205 en América Latina y el Caribe. Todo eso en la década de 2000 a 2011. Asia es el mayor usuario de números absolutos. 1.016 millones, más de una cuarta parte de la población son usuarios de Internet. Ese es casi la mitad, 44% del total de usuarios, seguido por Europa y luego América del Norte. En Filipinas, mientras que ha habido un crecimiento dramático en el uso de Internet, el 25% de la población local en 2009, superior al 17% de los países en vías de desarrollo, y el nivel global de 22%. Eso no ha habido el esperado descenso en el número de lectores de libros entre la gente de 18 y 24. Porque cada nuevo medio realiza una función que es importante para suplir las necesidades de una época determinada, pero no necesariamente reemplaza los anteriores. El correo electrónico es bueno para el envío de mensajes rápidos, pero no lleva la autoridad de la correspondencia formal a través de las cartas. La televisión es el medio preferido para obtener noticias, pero el periódico sigue siendo leído por los que quieren un tratamiento de mayor profundidad.
La radio tiene una inmediatez y un alcance incomparables, sobre todo en culturas orales, mientras que el libro hace lo contrario. El libro congela para nosotros el conocimiento a un momento en el tiempo y nos permite recordarlo. Quizás de todos los medios de comunicación, el libro es la forma más duradera. En un sentido, la página impresa sigue siendo el mejor medio para enganchar los corazones y las mentes de las personas. Y no es por accidente que la nuestra es una religión del libro. Y es importante, la importancia de esto se me hizo evidente cuando leí recientemente la historia de la recuperación del libro de la ley durante el reinado del buen rey Josías. El descubrimiento del libro que durante el largo reinado de Manasés yacía en el polvo dentro del templo. Eso impulsó las reformas de Josías. Cuando una generación se olvida, es el libro que preserva, es el libro que restaura la memoria colectiva de un pueblo y nos trae de vuelta las raíces de lo que somos y a que pertenecemos. Hay una tendencia a preocuparnos por el hardware de los nuevos medios de comunicación, pero lo más importante para mí, a mi modo de ver, es el software o contenido de estos medios. Mucho se ha dicho acerca de la forma en que el centro del cristianismo se ha desplazado desde el llamado Occidente a las periferias. Las señales indican que está siendo apropiado por diversos contextos culturales, ya no en los tiempos de las culturas del norte. Pero el hecho permanece que nuestra comprensión de lo que llamamos el Evangelio universal sigue siendo controlada por las culturas basadas en el pensamiento griego. Una fe universal, pero también encarnada. Sí, tenemos una fe una vez dada a los santos, pero su naturaleza encarnada nos pone a todos en la obligación de procurar que tenga sentido en contextos específicos. Por ejemplo, la crisis judío-gentil que ocupaba Pablo era precisamente el problema de cómo el Evangelio podía comprenderse dentro de las formas dialécticas y las prácticas culturales griegas una vez que había salido de sus odres judíos. Es posible resumir la historia de la Biblia en términos que tienen que ver con nuestra creación, la caída, la redención, el juicio inminente cuando Jesús venga de nuevo, o en proposiciones esenciales como las del credo de Nicea. Pero por su misma generalidad, estos tienden a ser abstractos, enrarecidos, reduccionistas. En último término, son inservibles para hablar a contextos específicos. Un escritor, Hayakawa, dijo en su escalera de la abstracción: cuanto mayor sea la generalidad, hay más universalidad, pero también más abstracción. Cuanto más bajo sea el nivel de generalidad, las cosas son más específicas y concretas. Por ejemplo, ha habido un esfuerzo recientemente para hacer una Biblia para el hombre moderno, extirpando todas las partes que son extrañas o desagradables para las sensibilidades modernas, como
como extirpar el libro del Levítico, de Números, genealogías, los milagros y otros llamados no esenciales. No es seguro suponer que nuestros resúmenes del Evangelio son lo suficientemente universales como para pasar de una cultura a otra con el mismo efecto. Yo vivo en una cultura donde los milagros sí son importantes. Para algunos las genealogías de Jesús pueden ser una cosa no esencial, pero en mi cultura, por ejemplo, esas genealogías sí son esenciales. Entonces esos resúmenes del Evangelio no son lo suficientemente universales como para pasar de una cultura a otra con el mismo efecto. Durante mucho tiempo el Evangelio, visto como un conjunto de ideas centradas en el pecado y la culpa individual, se consideró suficientemente universal para todas las culturas, hasta que los latinoamericanos insistieron en que la historia del Éxodo sobre la liberación de Israel debía verse como una especie de paradigma central de lo que significa la salvación. Y los que venimos de África y Asia, vemos las partes de la Biblia que hablan de temas relacionados con la pobreza, el sacrificio ritual, a los espíritus, la veneración de los antepasados, muertos como asunto de gran importancia. Los budistas como el Dalai Lama, por ejemplo, se sienten atraídos por la Carta de Santiago, donde el sentido de vida humana se ve como un vapor, precisamente porque la transitoriedad es un tema central en esas culturas. No sé si todos somos familiarizados con la historia de los 7 ciegos, tratando de adivinar el elefante. Nos centramos en una sola parte, lo confundimos con el todo. De ahí la tendencia a ver en términos absolutos nuestras lecturas de las escrituras, de las teologías que surgen de ellas. Lo que una cultura considere como esencial puede en otras culturas ser visto como algo marginal. El hecho es que todas nuestras lecturas de las escrituras están ligadas estrechamente a la cultura. Gran parte de la teología occidental es cautiva de la mentalidad griega, que separa la forma de la esencia. Y ahí toda la discusión sobre un núcleo irreductible en el Evangelio y la tendencia a volverse reduccionistas y a tratar otras partes de la Escritura como algo periféricas o simples accidentes de la cultura. Para mí, todo el consejo de Dios significa tomar en serio la totalidad de la Biblia en su materialidad, en su arraigo en la historia, la geografía y las tradiciones de las culturas semíticas y greco-romanas. No es una casualidad que muchas culturas no occidentales gravitan hacia el Antiguo Testamento y ven paralelismos en sus propias experiencias. Por ejemplo, Lamentaciones se considera especialmente adecuado como libro de oraciones para los africanos, según un comentario bíblico católico. Entonces la multiforme sabiduría de Dios se sigue revelando mientras el Espíritu habla a las iglesias, y así emergen rostros ocultos de Cristo que no hemos visto antes, hasta que todos tenemos un sentido plural de cómo es nuestro Dios. Entonces, implicándonos con las estructuras profundas, el cristianismo ha fracasado en gran medida
en Asia, donde las tradiciones religiosas rivales son iguales en su profundidad filosófica, a pesar de estar presente en esta región desde el siglo I. También está siendo encubiertamente subvertido en culturas primitivas en las que parece tener éxito, pero son en la superficie. En Filipinas, al igual que en las culturas cristianizadas de América Latina, todavía no ha producido las consecuencias sociales deseadas, como la justicia y la igualdad social. ¿Por qué? Pues las estructuras profundas, aquellas cuestiones de conciencia y los valores adquiridos por medio de la socialización en una cosmovisión formada por el entorno, la religión, la memoria racial, todavía tienen que ser verdaderamente tratadas con dedicación. ¿Qué significa este compromiso en la práctica? Pues el punto de partida en este proceso es la identificación de los temas críticos de la cultura. Esto requiere una apropiación muy intencionada de las ciencias sociales, así como los recursos de la fe, el espíritu, la palabra, para discernir aquellos elementos fundamentales en la cosmovisión de una cultura que necesitan cambiar y ser desafiados. Ahora bien, el segundo movimiento es discernir el texto apropiado. Ese es propiamente el trabajo de una comunidad local, que necesita convertirse poco a poco en una comunidad hermenéutica, capaz de leer el texto y su contexto, y capaz también de escuchar las pisadas del Espíritu cuando desciende y nos visita como pueblo. Esta tarea requiere conocimientos bíblicos, por supuesto, pero también tiene que ver principalmente con la neumática. El Espíritu Santo es el Espíritu quien impulsa una comunidad para prestar atención a los elementos en su contexto que necesitan ser abordados, guiándolos en el texto y dando la sabiduría sobre cómo ese texto puede aplicarse a la visión del mundo o a la situación inmediata. Hay que identificar los temas culturales, las metáforas de raíz y elaborar un mensaje culturalmente específico que se dirige a las estructuras profundas de una cultura en particular. Por ejemplo, en mi cultura hay un dios que se llama Bathala. Es un dios que esconde su rostro detrás de las nubes. Y hay una necesidad de un mediador que se llama Tagapamagitan, un mediador en el lenguaje de hebreos. Bathala es un dios oscuro. Solo le habla este espíritu, este mediador. Entonces, cuando vino el cristianismo, estos espíritus se convirtieron en santos y la Virgen María se convirtió en la mediadora. Y estaban hablando en este contexto, en esta cultura, de un Dios que esconde su rostro detrás de las nubes. En un sentido, los monjes españoles estaban contextualizando. Y eso me lleva a algo para mí muy importante. Seamos conscientes de ello o no, todos tratamos de contextualizar. Algunos lo hacen
de forma muy mal, como los judaizantes en los tiempos del Nuevo Testamento. Otros, como el apóstol Pablo, lo hacen contextualizando el Evangelio para el mundo griego y las iglesias de esa zona gentil. I think it's important for us to be mindful Creo que es importante recordarnos on the controversies waged by Paul en las controversias entre el apóstol Pablo y los judaizantes, but a tribal sect que el cristianismo no hubiera sido un evangelio global, sino una secta meramente tribal. Fue el apóstol Pablo que luchó con ardor y fervor, luchando por el derecho de las iglesias de poder leer las escrituras y luchar pensando en las cuestiones de su tiempo, dentro de sus formas de pensar y con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, haciendo grandes preguntas al texto y dejando que el texto les hablar y así transformando a ellos y a su cultura. Nuestro evangelio es un evangelio universal, pero para cada cultura dentro de esta universalidad debe ser apropiado por cada iglesia, por cada cultura, para que hable a nuestras naciones, para que esas naciones sean verdaderamente transformadas. Ahora me gustaría que todos tratemos de reflexionar en estas preguntas. ¿Qué significa? Some questions on this, and then we will come together and conclude. Vamos a What were your reflexionar sobre esto. when you were Cuando eras niño o niña, es la primera pregunta. Cuando eras niño o niña, ¿qué conceptos de Dios tenías mientras ibas creciendo? communicate our faith so that our own people understand? ¿Hubo algo de tu entendimiento temprano que tuviste que renunciar? ¿Y por qué? What practices, beliefs, and values Y la segunda pregunta es, ¿cómo tratas de comunicar tu fe para que la gente de tu entorno entienda? ¿Qué te resulta más difícil? ¿Por qué? and what needs? Y basándote en lo que has aprendido en esta presentación, ¿hay algo que vas a cambiar con respecto a la forma de comunicarte? Y la tercera pregunta, ¿qué prácticas, qué creencias y valores de los que te rodean pertenecen a las estructuras profundas de tu cultura? ¿Y qué debe cambiar? ¿Y qué necesita ser afirmado al respecto? ¿Qué haces cuando chocan Like esas cosas, esos valores con lo que la Biblia dice? filial piety. These are central in our culture. It may be that they do not need changing. Puede haber algunas estructuras que no necesitan el cambio. One of my friends is a Roman Catholic scholar. Uno de mis amigos es un profesor católico romano. Isn't Dice, very patient. un problema de los protestantes es You must que realize sois that it took demasiado 1,000 impacientes. years Debéis for Israel tener en cuenta que tardó from one 1000 place años, from por lo one menos, place para que Israel cambiara desde el rich and del fresh polideísmo hasta el monoteísmo, is one de pensar que no hay múltiples dioses sino un solo Dios. Era God. That is una why transición de 1000 años. Israel had to be judged
apostasy, Y al final, al llegar a esto, pues entonces Israel tuvo que ser juzgado por su apostasía y su idolatría. Y each había llegado a generation este entendimiento. has to deal with this deep structure. Cada generación tiene que And I tratar would esas say that in many ways estructuras profundas. it is here Y where the quiero Lord sugerir que es for aquí this longer must donde el verdadero Dios tiene que sentarse en el trono. we are barely scratching the surface. Y hasta que no tratemos este asunto de las estructuras, estamos meramente rascando la superficie, el barniz. As the living hope. Y ahora en esta conferencia estamos hablando acerca de Jesús como la esperanza viva. Y como vosotros, yo entiendo que no hay ninguna otra esperanza después de tantos años implicada en la obra social o el mundo social. Yo estoy cada vez más convencido que solo es Dios que puede cambiar a gente, cambiar comunidades, cambiar estructuras. Pero solamente si tomemos, To get away from our si assumption, lo tomemos en serio summaries of the gospel de are necessary huir de esos especies de resúmenes transport del Evangelio que realmente no son our siempre transportables from being de una the cultura a otra cultura. of this world. I am reminded Y también of Martin Luther, me hace pensar en Martín Lutero, que dijo una vez, that the Bible la Biblia is alive. está viva, It has hands, tiene manos grabs hold you. y me agarra, It has feet, tiene pies and it runs after me. y corre detrás mío. Unfortunately, Desgraciadamente, the experience of the Bible no es muchas veces la experiencia acerca de la Biblia de muchos de nosotros para la So we próxima must generación. this experience of the Bible Entonces hay que recuperar esta experiencia de la Biblia como una Biblia viva. The novelist Thornton Wilder once said El novelista Thornton Wilder that hope dijo una is vez a projection. que la esperanza es una proyección de la imaginación. I think despair is also Creo que la desesperanza también es una proyección de la imaginación. I was in Hong Kong Estuve en when Hong we Kong had the Asian 1997 crisis. en el 97 cuando hubo la And crisis there was asiática. happy families. Y muchos yuppies, muchas familias yuppies entraron en la desesperación Then when this splash on the minimum units, they can no longer afford. porque And there were many reports ya no of podían, no tenían los medios families para committing suicide. seguir un estilo de vida y muchas familias In estaban 2009, there was cometiendo the el suicidio. when the recession hit Y the US, la recesión en Estados Unidos there were many reports en 2009 of fathers shooting their own children. y hubo informes de padres matando a sus propios hijos, madres When children. ahogando a sus propios hijos. And I was asking, Y yo me preguntaba, how can that be? ¿cómo puede ser That people lose hope? que la gente pierde la esperanza? The creditors are not yet in your door. Los, They are not yet taking away the furniture. los bancos que vienen no están todavía dentro de tus puertas llevando los muebles de las casas embargadas y la gente ya está suicidándose. La esperanza es una proyección de la imaginación. Anoche estamos diciendo que la esperanza cristiana es una cosa cierta. It is not simply a projection. No es simplemente una proyección de nuestra imaginación. The Bible tells La us Biblia nos dice
that we will win. que vamos a ganar la batalla. We may suffer in the meantime. Mientras tanto, es posible que We may suframos. be in constant struggle. Quizás estaremos con una lucha permanente, pero al final, la última palabra es la victoria. Eso es lo que nos dice la palabra de la Biblia. And will be so. Así será. Let us pray. Vamos a orar. Lord, today, Señor, hoy, first of all, en primer lugar, teach us the confidence enséñanos that a comes from your word. tener confianza, la confianza que proviene de tu palabra, que nuestra esperanza Is not merely a projection que of no the es simplemente una proyección de nuestra imaginación. Our hope is Nuestra rooted in the esperanza authority of your word. está arraigada en la autoridad de tu palabra. Lord, we live in a world where there is Señor, much despair. vivimos en un mundo donde hay tanta And we as desesperanza. a church, we lose the sense Hemos perdido contacto, el of sentido who you are de quién eres and what you are to us. y lo que eres para nosotros. Father, we now pray Padre, oramos that as a church, que como iglesia we may be truly sons of this world. que seamos verdaderos signos de esta esperanza. We may be forsaken, but not driven to despair. Quizás And let us abandonados, pero no llevados a la desesperación. let your word Señor, que tu palabra, bless in our time. que tu palabra pues opere en nuestros tiempos, en el nombre de Jesús. So we will go now Así to que our discussion. ahora vamos a volver a And nuestras maybe discusiones you would like to slide into your coffee time at this time y and conclude the session. Thank you. vamos a concluir aquí, entonces podemos pues, combinar este tiempo de discusión con nuestro tiempo de café.